Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por un día nuevo. Gracias por extender tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque este es el día que tú has hecho, Señor, y en ti nos gozaremos, Señor. En ti nos alegraremos. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las situaciones dolorosas, en ti, Señor, nos podemos gozar. En ti nos podemos alegrar. Tú no prometiste, Señor, que no íbamos a tener dificultades, pero nos prometiste que como tú las habías vencido, nosotros en Cristo Jesús también las podremos vencer. Hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por aquello, Señor, en lo que hemos ofendido tu santidad, en lo que hemos agraviado tu santidad. En aquellos momentos en que te hemos reclamado, hemos refutado, Señor, lo que tú has hecho. Nos sentimos incómodos, inconformes con lo que tú has hecho, Señor, y te pedimos perdón. Porque tu palabra dice que tus caminos no son nuestros caminos, ni tus pensamientos son nuestros pensamientos. Como están de alto los cielos de la tierra, así tus pensamientos y tus caminos están mucho más altos que los nuestros. Que en ocasiones no entendemos la situación, no entendemos el momento, el tiempo, Señor, por el que estamos pasando. Pero entendemos algo, que a los que te amamos, todas las cosas, aun las lágrimas, y no lágrimas muchas veces de gozos, lágrimas de dolor, lágrimas de angustia, lágrimas incluso, Señor, de desesperación, todas las cosas nos ayudan a bien. Tú tienes un buen propósito. Ayúdanos a entender tu propósito, ayúdanos a entender, Señor, qué hay detrás de cada situación difícil que cada hermano, cada hermana de la familia ICFUS está viviendo en este momento. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te propones, Señor? ¿Qué cosa maravillosa quieres sacar en medio del dolor y la aflicción de tus hijos? En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Familia, muy buenos días. Qué gusto poder llegar allí hasta donde ustedes se encuentran en el día de hoy, para seguir compartiendo la palabra, para seguir estudiando la Escritura. Y acabamos de ver Efesios capítulo 4, y un texto que nos sirvió allí como apoyo, como inicio, es donde dice la Escritura que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin culpa, sin señalamiento, hasta el día del Señor, hasta cuando Él venga y nos levante y nos encontremos con Él allí en las nubes. Y dice la Escritura incluso que eso no depende ni siquiera de nosotros mismos. De nosotros depende ceder nuestra voluntad a la voluntad del Padre. De nosotros depende ser dóciles a lo que el Padre, a lo que Dios quiere hacer. Y en ese sentido dice que el Señor es el que hará que nosotros seamos guardados irreprensibles para su venida. Porque dice la Escritura también que el Espíritu de Dios coloca en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Y es difícil. Hay situaciones, hay momentos en nuestra vida que es difícil entender cuál es la voluntad de Dios. Quiero compartir una experiencia ministerial. De pronto uno se compara con lo que tú estás pasando, no se compara con la situación que tú estás viviendo. Fue la nuestra. En ese momento fue importante, y hoy miramos hacia atrás y observamos con ojos diferentes a los que vivimos en ese momento. Fue recién empezando nuestro ministerio. Llegamos a la piecita donde vivíamos allí en San Martín Meta. Llegamos de visitar a unos hermanos en una finca, fueron varias horas a pie, varias horas caminando desde la finca hasta la piecita donde vivíamos. Mucha zona rural allí en San Martín, en aquel tiempo no había todo el pueblo que existe hoy en día. Y fueron varias horas caminando, con una mascotica incluso que teníamos.
Mi esposita siempre ha sido muy amante a las mascotas y me ha influenciado con eso también, pero bueno, bonitas las mascotas. Y llegamos a la casa y nos fuimos para la habitación donde nosotros vivíamos. No teníamos una estufa, nada, nos habían regalado una estufita que funcionaba con gasolina, con cocinol en aquel tiempo, pero entonces había que bombear, había que tanquear y todo esto, y mi esposita no había manejado esas estufas. Entonces en un momento pues me recosté y ella dijo, ay, voy a preparar algo, voy a calentar alguna cosa. Y se levantó y fue a la cocina, eh, y escuché que estaba aflojando el, la tapa del tanque que iba a tanquear, y había prendido ya la copita donde se colocaba un poquito de alcohol para poder calentar el tubo. Y le dije, ten cuidado que no prendas allí eso y estés tanqueando porque se te puede... Le estoy diciendo eso y la llama se extendió. Ella del susto levantó sus manos y la gasolina que estaba en el galón se vertió sobre todo su cuerpo. Se quemó de una manera fuerte, de una manera impresionante. Y no quiero extenderme mucho. Finalmente Dios intervino en la situación, incluso Dios colocó un doctor que viniera a atenderla allá a la piecita donde vivíamos, y finalmente después de un mes de estar allí atendiéndola, de estar allí llevándonos medicamentos a la casa, a domicilio, de estar haciendo todo el tratamiento, al finalizar el mes, eso fue en el año de 1990, nos cobró simples, sencillos, de avalados 2,000 pesitos. Y vimos la mano de Dios allí. Porque todo un mes atender a domicilio y solamente como algo simbólico, Dios colocó a este hombre allí para que nos pudiera ayudar en medio de esa situación. En ese instante para nosotros fue muy duro, fue muy difícil. En ese momento ella no se podía alimentar, yo tenía que alimentarla, ella no se podía bañar, yo tenía que bañarla. Eh, Había que tener un ventilador funcionando allí para espantar los moscos que no se le pararan en las heridas porque la podían infectar, pero resulta que en aquel tiempo los violentos habían tumbado las torres de energía del pueblo y no teníamos energía. Eh, en fin, fue bastante difícil en aquel momento, fue bastante duro, lloramos bastante, éramos muchachos en aquel entonces. Mi esposita tendría en ese entonces unos 22, yo tenía 27 años, éramos unos neófitos en el ministerio, estamos empezando y nos suceden estas cosas, y fue difícil. Hoy en día miramos hacia atrás y vemos simplemente que era parte del camino, que el camino no siempre iba a ser dolor, que el camino no siempre iba a ser sufrimiento, pero que allí en medio de esa situación que vivimos, porque la vimos juntos, aunque fue ella la que se quemó, la vimos juntos, Dios siempre estuvo allí. Y hoy miramos y nos damos cuenta que eso nos sirvió para madurar en la fe, para madurar ministerialmente y para entender que pueden venir carros y carretas, como dice un amado hermano mío, en la fe. Pueden venir carros y carretas, pero fuimos enseñados por nuestro pastor a que por encima de cualquier circunstancia, cuando tú decides servir al Señor, por encima de cualquier circunstancia, tu mirada debe estar puesta en Jesús y debes seguir adelante. No debes permitir por ningún motivo, ninguna circunstancia debes permitir que te saque de la carrera ministerial, porque si el Señor te ha llamado, es para llevar esta carrera hasta el final, con los ojos puestos en Jesús de Nazaret. Puede que no sea mayor cosa en comparación a lo que tú estás pasando, a pesar de que la quemada fue total. Fue una situación difícil. El Señor nos guardó de que un cilindro de gas estallara en ese momento. Después vimos realmente todo el panorama desde un lugar más espacioso en el tiempo, y nos dimos cuenta que Dios había guardado y había protegido nuestras vidas y que eso solamente era un puntico en el camino, una situación en el camino.
Y en medio de todas estas situaciones es importante pedirle al Señor que nos ayude a entender, a comprender cuál es el propósito de Él en medio de lo que estamos viviendo. Y el deseo del Señor es que nosotros tengamos una vida plena. El Señor dice que el ladrón viene para robar, hurtar, matar, destruir, pero que el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es vida en plenitud, no exenta de dolores, no exenta de lágrimas, no exenta de dificultades, no exenta de enfermedades, pero que aún en medio de eso podamos tener una vida plena. Y si tú has leído el libro de Job, en medio de la situación más complicada, más deprimente de Job, la enfermedad cuando más arreció sobre él, en ningún momento Job reclamó, en ningún momento Job dijo algo que ofendiera a Dios. Y tenía una vida a plenitud a pesar de la situación que estaba viviendo. Dios, nuestro Padre, quiere que tú y yo, a pesar de las circunstancias, tengamos una vida a plenitud. Y esa vida a plenitud empieza por tener una vida a plenitud en nuestro espíritu. Entonces, cuando dice que Él desea que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, empieza por el lugar más íntimo de nosotros, más escondido podríamos decir, empieza por el espíritu. Y hoy quiero hablarles acerca de eso, acerca de la salud en el espíritu, estar sanos espiritualmente. Y estar sano espiritualmente significa tener una conciencia clara desde la óptica de Dios. Nuestro espíritu tiene tres componentes también. Tiene un componente que es la conciencia. La conciencia es la que me ayuda a discernir, a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Tiene un área que es la adoración. La adoración es aquella área del ser humano que lo impulsa a adorar a sus potestades superiores. Más adelante vamos a hablar de eso. Y tiene otra parte, nuestro espíritu, otra parte que es el discernimiento espiritual, que nos ayuda a saber cuando la presencia de Dios se está manifestando o cuando no es la presencia de Dios. Ahí sí, como dicen a veces bromeando, de parte de Dios o de parte del diablo, pero eso es lo que el área del discernimiento espiritual nos hace entender. El Espíritu Santo de Dios nos hace entender cuando alguien viene de parte de Dios o algo viene de parte del diablo. Y quiero que leer en 1 Timoteo capítulo 4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces a alguien que haya estado asistiendo a una congregación, a una iglesia local, a una iglesia cristiana de sana doctrina, y hoy en día ves a esa persona viviendo totalmente apartada de Dios, totalmente por fuera de los valores y los principios divinos? Estaba escrito: algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Es decir, serán convencidos por espíritus mentirosos que lo que estaban viviendo antes para el Señor no era real. Y se dejan llevar desafortunadamente en su vida de una manera desaforada, sin Dios, sin ley, sin freno en sus pasiones, sin freno en aquellas cosas que el pecado quiere colocar en sus vidas. ¿Conoces a alguien así? De pronto alguien cercano, un amigo, un conocido, un familiar, un compañero de trabajo, un compañero de profesión. Es lo que dice la Escritura: en los últimos días. Y yo no estoy aquí para decir dentro de tanto tiempo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, porque eso solo lo sabe el Señor. Nosotros no lo sabemos. Por ahí estuve leyendo un titular que decía: el mundo se va a acabar en el año 2021. La Biblia nos dice que nadie sabe cuándo va a suceder estas cosas. Entonces dice aquí: en los últimos tiempos, dice el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos, es decir, creerán a la mentira en lugar de seguir el camino de la verdad. Y enseñanzas que provienen de demonios. Recuerda que la mentira
proviene del diablo. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 que el diablo es mentiroso y padre de mentira, que cuando habla mentira de su naturaleza habla, de lo que es él habla. Y él busca la manera de engañar, él busca con sus mentiras la forma de enredar a las personas de tal manera que las quiere arrastrar a ese infierno que está destinado para el diablo y para sus demonios. Cuando tú lees la escritura, entiendes que el infierno no fue creado para el hombre, pero el hombre, por causa de su maldad, por causa de su pecado, va en una carrera desenfrenada hacia el infierno. Lo único que puede tener esa carrera se llama, o el único que puede tener esa carrera se llama Jesús de Nazaret. Esa autodestrucción, el único que la puede detener se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y dice el versículo número 2, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y aquí me quiero detener. Tienen muerta la conciencia. Si tú recuerdas, en días pasados hablamos que el Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo que no entristezcamos al Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu de Dios. ¿Qué casa le estamos ofreciendo al Espíritu Santo? Y que si esta habitación que le estamos ofreciendo al Espíritu Santo es una habitación contaminada por el pecado, contaminada por la mentira del enemigo, contaminada por los deseos, los apetitos de nuestra carne, contaminada por nuestros objetivos egoístas, por nuestros objetivos olvidándonos de lo que Dios nos dice en su palabra, contaminada por buscar a costa de lo que sea, lo que nosotros queremos tener, teniendo a Dios en la más grande indiferencia en nuestras vidas. Si nosotros llegáramos a vivir así, el Espíritu Santo se entristecería. Y acabamos de ver en Efesios capítulo 4 que dice que no apaguemos al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se entristece por nuestro pecado, por nuestra manera de vivir. Y si persistimos en eso y no dejamos que el Espíritu Santo nos sacuda y despierte y avive nuestra conciencia, como dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si no permitimos que el Espíritu Santo allí nos redarguya y despierte nuestra conciencia, va a llegar un momento en que vamos a apagar al Espíritu Santo. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo, pero es como si tomáramos un extintor y apagáramos ese fuego en nuestras vidas, y ese extintor se llama pecado. Ese extintor se llama pasiones juveniles, ese extintor se llama maldad en nuestros corazones. Ese extintor se llama apostasía, abandono de la fe. Ese extintor se llama ir en contravía de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el espíritu se apaga y nuestra conciencia queda muerta, como dice aquí la escritura. Tienen muerta la conciencia. Y es que en la conciencia, como les decía hace un momento, en la conciencia es el lugar de nuestro espíritu donde nosotros diferenciamos lo bueno de lo malo, desde la óptica de Dios. Porque desde tu óptica o desde mi óptica egoísta podemos llamar malo a lo que es bueno y podemos llamar bueno a lo que es malo. Pero si el Espíritu Santo está avivado en nosotros, si el Espíritu Santo está orando en nosotros, en medio de cualquier intento del enemigo por dañarnos, por arrastrarnos en su maldad, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a advertir, nos va a decir, danger, 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 dice Dante Gebel, peligro, peligro, peligro. Y advertidos por el Espíritu Santo y obedientes a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, caminaremos en el sentido contrario del pecado, en el sentido contrario de la tentación. Entonces es innecesario decirle al Señor, Señor, sana mi conciencia. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21, dice, ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno? Te lo repito, porque me río un poquito, te lo repito. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Que se dejan enredar por el enemigo. Que un espíritu de mentira, un espíritu de confusión viene allí a enlodar nuestra conciencia. Entonces llamamos a lo malo bueno y a lo bueno llamamos malo.
Porque nuestro deseo egoísta de obtener ciertos logros, de alcanzar ciertos propósitos, de alcanzar ciertas metas por encima de lo que sea, por encima de las normas correctas, por encima de seguir cada paso y cada punto que se debe seguir para poderlos alcanzar de una manera correcta desde la óptica de Dios, muchas veces pensamos que el atajo es bueno. Y sabes una cosa, Satanás se acercó al Señor Jesucristo y le brindó atajos. Le brindó atajos. Le dijo, mira, ya que tienes hambre, tú si eres realmente el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Un atajo, llevarlo a actuar fuera de la voluntad de Dios. Mira, los llevó al pináculo, la parte más alta del templo. Mira, todos estos reinos son míos, me han sido entregados. El Señor no le dijo mentiroso, porque cuando el hombre pecó, le entregó toda la autoridad que había recibido de parte del Señor, se lo entregó a Satanás. Todo esto es mío y te lo daré si postrado me adoras. ¿Sabes? El Señor Jesucristo sabía que el Padre le iba a entregar el gobierno absolutamente de todo. Primero tenía que pasar por el padecimiento, por la cruz y por el momento en que el pecado de todos nosotros iba a venir sobre él e iba a haber una ruptura entre el Padre y él por causa del pecado de nosotros. Y el diablo le estaba diciendo, no tienes que pasar por eso, no seas tonto. Mira, solamente te tienes que postrar y adorarme e inmediatamente te entrego esos reinos. El diablo le ofreció unos atajos al Señor y el diablo nos ofrece atajos a nosotros. Mira cuánta gente se encuentra en las cárceles por haber buscado un atajo. Mira, estás en una situación complicada, estás en una situación económica bastante difícil. Mira, solamente tienes que llevar en esta maleta bien camuflado la droguita, la coca o la marihuana o no sé qué más cosas, y solamente tienes que pasarlo a otro departamento, tienes que pasar la frontera, mira, y te vamos a pagar sumamente bien un atajo. Entonces las personas en su ambición por conseguir dinero, uy, ese negocio está bueno, pero desde la óptica de Dios es malo. Tienen la conciencia muerta, llaman a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo. Para poder tener una buena salud espiritual necesitamos empezar por decirle al Señor, Señor, redirecciona mi conciencia. Para poder llamar bueno a lo que tú llamas bueno y poder llamar malo a lo que tú llamas malo. Y sabes una cosa, el Señor está dispuesto. ¿Qué mal le irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Dice, los que tienen luz por oscuridad y oscuridad por luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo, que tergiversan las cosas, que invierten el orden y el sentido de las cosas y a la luz llaman tinieblas. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero el mundo prefiere vivir apartado del Señor, prefiere vivir en tinieblas y viviendo en tinieblas dicen, oh, estamos en luz. Porque consiguen algunos logros que solamente van a poder disfrutar, si acaso, en esta vida. Y después van a tener que recibir el justo pago de su maldad y de su pecado. Los que dicen que a lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, ¿qué mal les va a ir? A aquellos que cambian el sentido de las cosas. Dice, ¿qué mal les irá a los que se creen sabios? Los que piensan que son muy inteligentes, más sabios que Dios. Y la Escritura dice que Dios prende y enreda a los sabios del mundo en su propia sabiduría, donde lo más ignorante de Dios, si existiera, es más sabio que los más sabios de los hombres. Más sabio que aquel que tiene el IQ más alto. Lo más ignorante de Dios, si existiera algo ignorante, es mucho más sabio que el más sabio de los seres humanos. ¿Qué mal les va a ir? Porque tienen su conciencia apagada. Pero mira lo que dice el Salmo 16:7, la versión La Biblia al día. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche
me reprende mi conciencia. La Reina Valera dice, aún de noche enseña mi conciencia. ¿Sabes una cosa? Mientras que tú y yo estamos durmiendo, Dios no duerme, Dios no descansa, Él no se cansa. Y aun cuando tú y yo estamos durmiendo, si nosotros estamos dispuestos, si nosotros disponemos nuestro corazón, dice Job, si dispones tu corazón y levantas a Él tus manos, y si hay alguna iniquidad en tu casa y la echares de ti, entonces Dios vendrá y actuará. Aún allí, en las mayores oscuridades, será como el mediodía. Te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron, pero que ya no están. Y aún el que está en mala situación vendrá a implorar tu favor. Si nosotros nos disponemos, dice la Escritura, que el Señor aún de noche, mientras nosotros dormimos, Él edifica nuestra conciencia. Él ayuda a nuestra conciencia a colocarse en el centro de la voluntad de Dios. El Señor dice, mira, aquí tengo la bendición y la vida eterna. Aquí tengo la maldición y la muerte. Escoge. Y sabes, es nuestra conciencia la que nos guía a escoger. Y el Señor dice, yo les aconsejo que escojan la bendición y la vida eterna, pero ustedes escogen. Tú escoges llevar una vida espiritual enferma porque llamas a lo malo bueno y a lo bueno llamas malo, porque te conviene, porque le conviene a los de tu casa, porque le conviene a tus amistades. O decides pararte como un cristiano, como una cristiana auténtico y verdadero, y llamamos a lo que Dios llama bueno, bueno, y llamamos a lo que Dios llama malo, malo. Una buena salud espiritual empieza por una buena y una sana conciencia. Oremos y pidámosle al Señor que Él sea edificando nuestra conciencia aún mientras dormimos. Oremos. Padre, te bendecimos en esta hora. Tú eres grande y tú eres maravilloso. Y te damos gracias porque aún mientras que nosotros dormimos, descansamos, tú edificas nuestra conciencia y nos enseñas a discernir lo bueno según tu óptica y lo malo según tu óptica. Quítanos esta miopía, esta ceguera espiritual, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos a evaluar y a llamar las cosas por su nombre desde tu perspectiva y no desde la nuestra. Ayúdanos, Señor, para hacer tu buena voluntad, agradable y perfecta, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hoy vas a tener la oportunidad. Hoy tendrás la oportunidad de llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, según la óptica de Dios. Y hoy tendremos la oportunidad de actuar en lo bueno y de desechar lo malo, según la óptica de Dios. Por eso el Señor dice, obsérvenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal, según la óptica de Dios. Amados, un abrazo. El Señor los bendiga. Que esta sea una semana gloriosa para todos ustedes, para cada hermano, cada hermana, miembro de esta preciosa familia IFUS. Y si tú no eres todavía de esta familia y has pasado por este mensaje, bienvenido, el Señor te bendiga. Y si no tienes un lugar donde escuchar la palabra del Señor, te invitamos los domingos a las 11 de la mañana aquí por YouTube. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Un abrazo para todos.